Vamos a darle la bienvenida a Carla Álvarez, especialista en seguridad, además docente investigadora del Instituto de Altos Estudios Nacionales del Ecuador. Está en pantalla. Bienvenida a la mañana de NTN 24. Hola, buenos días. Es un Un gusto. saludo a todos los oyentes. Bienvenida. ¿Qué esperan ustedes, no solo como catedráticos, sino como ciudadanos ecuatorianos, de esta sinergia que inicia hoy entre altos funcionarios de seguridad de los Estados Unidos y el gobierno de Ecuador? ¿Qué esperan ustedes de esta unión de esfuerzos para lograr poner a raya a los grupos criminales que han desatado el caos en el país? Bueno, esperamos todo lo que todos los ecuatorianos y ecuatorianas estamos buscando retomar de alguna manera la paz, retomar un poco la convivencia pacífica, reactivar la economía, poder ocupar nuevamente los espacios públicos y un poco perder este temor de estar en las calles cumpliendo nuestras actividades cotidianas. Entonces, creemos que la cooperación, algunas de las acciones que ha tomado el gobierno son adecuadas para poder contener el embate de violencia y de criminalidad que estamos sufriendo hoy por hoy. Como académica, por otra parte, esperamos que las acciones que tome el gobierno sean evaluadas adecuadamente para que puedan replicarse las acciones buenas, depurarse las que no dieron tanto resultado y, bueno, empezar a hacer como un monitoreo de la política pública de seguridad para poder sostener las condiciones pacíficas en el mediano y largo plazo, es decir, para no tener solamente golpes de efecto que momentáneamente nos reduzcan el embate de la criminalidad. Entonces, un poco estas son las expectativas. Carla, también por el otro lado, además de esta ayuda un poco y apoyo extranjero de Estados Unidos a Ecuador, que tanto lo necesita, pues se está programando una cumbre que se va a realizar en Lima con la comunidad andina de naciones, con estos países que están siendo golpeados, porque esto no es un problema solamente del Ecuador. Estamos hablando de que estas organizaciones ya se han convertido en transnacionales y golpea tanto a nivel de narcotráfico, tráfico de armas, migrantes, etcétera, a Ecuador, Perú, Colombia. Pero ¿cómo hacer para que estas cumbres no se queden solamente en un encuentro de personajes de alto nivel o compromisos en papel, sino que realmente qué es lo que hay que hacer para que esta situación en la región pues claramente se supere? Bueno, definitivamente la región andina es lo que yo llamo un barrio peligroso, ¿no? Estamos en un barrio donde pasan muchas cosas, muchos delitos. Estamos en el lugar donde se exporta la mayor cantidad de cocaína en el mundo y todos de diferentes maneras, todos los países estamos involucrados. También tenemos mucha minería ilegal, tráfico de personas, muy bien, tú lo has descrito. Necesitamos como región tener una política común, ¿no? Lo ideal sería poder llegar a acuerdos básicos para, en materia de política exterior, exigir algunas corresponsabilidades para los países consumidores. Por ejemplo, el negocio del narcotráfico nunca va a terminar si es que tenemos gente que está dispuesta a pagar grandes cantidades de dinero por consumir cocaína. Por otra parte, necesitamos tener acuerdos para luchar contra el lavado de dinero. Si es que el narcotráfico, la minería ilegal, la trata de personas sigue siendo un negocio lucrativo que puede blanquearse y que puede entrar en circulación en la economía a través del sistema financiero formal, pues tampoco vamos a luchar contra este fenómeno. Necesitamos tener medidas que vayan más allá de la militarización, del uso de la fuerza. Necesitamos combatir de otras maneras también la criminalidad organizada y lo ideal sería ponernos de acuerdo para que podamos luchar de estas maneras contra lo que nos está pasando y afectando nuestra vida cotidiana. Entonces necesitamos llegar a acuerdos más allá del uso de la mano dura. Carla, ¿por qué cuesta tanto? ¿Por qué es tan difícil? ¿Por qué luce cuesta arriba lograrlo? Lograr esos acuerdos en la región entre autoridades, y yo hablo de Centroamérica hacia el sur, para poner a raya las finanzas, como usted bien decía, de estos grupos criminales, que al final del camino es lo que los mantiene activos. Bueno, porque somos una región que nos vemos como culturalmente homogéneos, con el mismo idioma, con
costumbres similares, pero políticamente nos vemos como islas, ¿no? Nos vemos más como islas que como un continente con intereses muy particulares y también con líneas políticas y con ideologías absolutamente diferentes, ¿no? La integración ha sido un desafío enorme para la región y llevamos tratando de lograr procesos de integración sólidos desde décadas atrás y no hemos podido conseguir resultados estables. Creo que ahora, sin embargo, toda la región, toda América Latina está enfrentando el desafío de la criminalidad, ¿no? Los indicadores muestran que la región ha aumentado su peligrosidad y en algunos países también ha aumentado la violencia, es el caso de Ecuador, pero también tenemos otras regiones en Centroamérica, en el Caribe, en Guyana. Bien, creo que este embate, esta identificación de un enemigo que es claro, ¿no? Que es el crimen, es la muerte, pues debería llevarnos a tener políticas comunes, debería permitirnos trabajar en conjunto y creo que eso sería lo más saludable. Esperemos que en un futuro cercano podamos llegar a estos acuerdos básicos que nos permitan manejar estos desafíos que tenemos y que están corroyendo el Estado, que están corroyendo la justicia, la fuerza pública y que no nos permiten trabajar y prosperar en condiciones de paz. Carla, tocas un tema muy importante que entra en todo ese caldo de cultivo de la delincuencia que hay en la región y es eso de la corrupción. Esto estamos viendo que sucede y se repiten esos modus operandi o lo que llaman el mecanismo en muchos países y pues un ejemplo de eso, por supuesto, Ecuador, con la crisis carcelaria. Vemos cómo se fuga un importante cabecilla de esta organización criminal, cómo la corrupción ha cooptado pues todas las directivas en las cárceles. Esta es otra situación a la que hay que ponerle el ojo. Totalmente. Esto es pues un desafío enorme que tenemos en el Ecuador. Tenemos esto que se conoce como la puerta giratoria, ¿no? Donde entra un delincuente por un lado, pero vuelve a salir al siguiente día y entra por acción de la policía o las Fuerzas Armadas y sale por acción de la justicia. Esto es una pérdida enorme de recursos para el país. Tenemos que, bueno, la policía está corrompida, el sistema judicial, las Fuerzas Armadas. Evidentemente no todos los miembros, hay gente que es muy, muy valiosa, pero también tenemos unos problemas severos, ¿no? Que nos impiden poner en el orden y implantar la justicia. Y hay que entender que sin justicia adecuada no hay seguridad. Entonces aquí yo vuelvo a enfatizar y digo, bien, la militarización, la cooperación, el uso de tecnología para hacer seguimiento y determinados acuerdos que se conocen como de mano dura pueden ser adecuados en este momento porque estamos viviendo una crisis en el Ecuador. Sin embargo, es necesario también ver más allá y entender que sin una depuración policial, militar y de la justicia no vamos a lograr nada. Mientras haya jueces dispuestos a liberar a los grandes cabecillas de las bandas, los logros serán magros, mientras no tengamos, por ejemplo, como pasa en el Ecuador, una judicialización efectiva sobre quienes lavan el dinero, porque hoy por hoy, o bueno, en todo el 2023, hubo solamente un caso judicializado y apresado de una persona que lavó dinero, ¿no? Entonces, pues si es que nos perseguimos todos los delitos con la misma fuerza, si no hay como todo un aparato estatal que esté buscando las distintas dimensiones de los delitos, no vamos a lograr conseguir resultados efectivos en el largo plazo. Entonces necesitamos pensar en fortalecer la estructura del Estado a través de la depuración, del uso de mano dura, del recurso a la cooperación, de hablar con toda la región para ponernos de acuerdo y de trabajar también en mejorar las condiciones de vida de la población, que ese también es uno de los factores que afectan a la inseguridad hoy por hoy. Señora Álvarez, permítame una consulta más. En cuanto a leyes, marco jurídico, ¿qué hace falta en el Ecuador urgentemente para dar con esto la tranquilidad y la paz y la seguridad a los ciudadanos? Es decir, crear leyes nuevas o modificar algunas. Bueno, ¿qué hace falta? América Latina en general y el Ecuador también es una región que tiene un exceso de leyes, creería yo. El Ecuador tiene muchas leyes
y tiene muchas normativas. El problema es que no se llegan a cumplir en la totalidad porque no tenemos los procesos adecuados para hacerlo o no contamos con la infraestructura. Entonces, hoy por hoy, por ejemplo, nosotros estamos en un toque de queda, en un estado de excepción. Las Fuerzas Armadas están interviniendo para apresar a la gente y eso normativamente está considerado y permitido. Pero necesitamos, por ejemplo, mejorar la infraestructura carcelaria para que toda la gente apresada entre en unas condiciones adecuadas que no le permita o que le impida engrosar las filas de la criminalidad que está dentro de la cárcel. Entonces tenemos que pensar en una infraestructura adecuada. Necesitamos pensar, por ejemplo, en la depuración judicial, como decía hace un momento. Las normas judiciales están y tenemos una ley penal que funciona, que tiene unos más, unos menos, unas fallas, es perfectible, pero funciona. Necesitamos que los procesos para que funcione bien la ley penal se hagan, se fortalezcan y empiecen a operar de manera adecuada, ¿no? Necesitamos que los procesos del Estado, que las instituciones también funcionen de manera adecuada con los recursos, con el personal que se necesita. Y esta es una cosa que el Ecuador está deficitario, ¿no? De asignaciones presupuestarias a instituciones claves y de capital humano para que puedan llevar adelante los procesos. Entonces, es un conjunto de recursos que necesitan los estados y los gobiernos para enfrentar la criminalidad. Necesitamos un marco legal, un presupuesto, un capital humano y por supuesto una voluntad política para poder enfrentar la situación que estamos atravesando ahora.